Hola, hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos a 29 de enero de 2023, el último domingo de este primer mes de este año 2023. Damos gracias al Señor que nos permite nuevamente este privilegio, esta oportunidad de llegar hasta cada uno de sus lugares a presentar la palabra del Señor, a traer una porción de la palabra que esperamos sea de aliento, de alimento, de edificación para su vida. Y ese es el propósito que siempre tenemos y por eso oramos al Señor que sea Él derramando su bendición en este espacio. Y también rogamos a cada uno de ustedes sus oraciones para que el Señor sea multiplicando todos los esfuerzos que hacemos aquí e impactando de manera especial a cada vida que recibe esta porción de la palabra del Señor que domingo a domingo transmitimos por este canal de YouTube. También por cada uno de los cánticos, el contenido de los cánticos espirituales que tienen ese propósito también, de llegar con un mensaje espiritual para cada uno. Así que bienvenidos. Nuevamente les reitero que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Queremos recordarles que tenemos actividades entre la semana, esta semana que viene, para quienes lo van a ver en diferido, voy a decir la fecha, los días martes 31 de enero de 2023, si lo ve en otro año, si lo ve en otra fecha, no le haga caso a estas fechas porque las reuniones son de esta semana que viene. Martes 31 de enero de 2023, miércoles, jueves y viernes, días 1, 2 y 3 de febrero de 2023. Vamos a tener una reunión, unas reuniones, una serie de estudios especiales en nuestro centro de reuniones en Bucaramanga, en el centro, lo que llamamos entre nosotros Bucaramanga Centro, y queda ubicado en la carrera 1758-191 del barrio Ricaurte. Decía, vamos a tener una serie de estudios basados en el uso de los dones espirituales. Nos está acompañando por estos días en la ciudad el hermano Juan Taylor, un hermano misionero que fue junto con el hermano Andrés Rotlisberger quienes iniciaron como instrumentos de Dios la obra en estos lugares, en Bucaramanga y la asamblea que hay en Lagos, también en el Playón, en Esperanza. El hermano Juan Taylor también estuvo trabajando en Puerto Boyacá. Bueno, este hermano está visitándonos en estos días y vamos a tener una serie de estudios, repito, el día martes 31 de enero, miércoles, jueves y viernes 1, 2 y 3 de febrero, de 7 a 8 de la noche. Por eso esta semana nuestras actividades van a tener ese cambio. El resto de días, si ve esto una semana diferente a esta que le estoy comentando, entre la semana tenemos actividad los días martes virtualmente por la plataforma Zoom. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Eh, todos los martes siguientes continuaremos con esta serie de estudios, excepto esta semana que viene, final de enero y primeros días de febrero. Les decía, los martes a las 6:30 tenemos actividad por Zoom virtual. Los días jueves tenemos reunión de oración, también a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Cada domingo a las 8 de la mañana en este espacio y por este canal en YouTube tenemos esta transmisión de este espacio que, como ya lo hemos dicho, tiene el propósito de llegar hasta cada uno con un mensaje de la palabra del Señor. Así que todos los domingos a las 8 de la mañana puede vernos en vivo. Si por alguna razón no puede en vivo, si está en las actividades locales, en su iglesia, en su congregación, pues puede verlo en cualquier otro momento. Sencillamente entra a su dispositivo, busca YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga y allí nos va a encontrar. Está la transmisión, no solo de este domingo, sino de todos los domingos anteriores. Asimismo, los estudios de los martes, todos los capítulos que ya van hasta este momento, el 41 del libro de los Salmos, y otros estudios seriados que tenemos de fechas anteriores y otra cantidad de contenido para parejas, para jóvenes. Bueno, hay gran cantidad de contenido que usted puede utilizar para su edificación espiritual. Así que le invitamos a nuestro canal de YouTube a que disfrute de este contenido y oramos al Señor para que ese contenido sea
de bendición y de edificación para su vida. Invitados todos a todo esto que hemos estado hablando desde la virtualidad y en la presencialidad. En cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos un encuentro todos los domingos a las 10 de la mañana para nuestra reunión formal de los domingos. 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico, tiene sus puertas abiertas con actividad especial para niños y para adultos. Siempre persiguiendo el objetivo de predicar fielmente la palabra del Señor. Nos guiamos por los principios bíblicos y eso es lo que enseñamos tanto a los niños y presentamos desde el púlpito para las reuniones para todos. Es decir, que no se trata de religión, sino de instrucción a través de la palabra de Dios. 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, el centro bíblico está allí con sus puertas abiertas. Igualmente en el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191, de la misma manera, 10 de la mañana está ese local de reuniones abierto, dispuesto para recibirles, para darles la bienvenida. Vengan en familia y disfruten también de un tiempo en comunión con los hermanos que allí se congregan. En Lagos 2 tenemos igualmente una actividad similar a estas dos o a estos otros dos lugares. En la carrera tercera número 4506, repito, del barrio Lagos 2, en el sur de la ciudad. Allí también a las 10 de la mañana tenemos esta misma reunión. Les invitamos que nos acompañe. Obviamente, si está en el área metropolitana de Bucaramanga, escoge uno de estos lugares y nos acompaña, pasamos un buen tiempo, disfruta de la comunión con los demás hermanos, disfruta de lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra. Bien, ahora vamos a compartirles unos cánticos que esperamos sean de su agrado y por encima de eso, que sean de bendición espiritual para su vida. Vamos a compartir estos cánticos y después vendremos con el mensaje de la palabra del Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la humillación, porque tengo, Señor, tu victoria, tu consuelo, tu
habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, todo lo que pidieres con gozo cumplirás. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y él hará conforme a su promesa. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me llevaba cautivo a una eterna y sin fin perdición. Mas ahora el Señor me ha librado del poder del pecado y del mal. Y por eso ahora yo canto con el gozo que Cristo me da. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Bueno, muy bien. Estamos entonces listos para este tiempo que sigue, listos para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Siempre recomendamos, insistimos en estos momentos que se desconecte de cualquier distracción, que preste atención a lo que el Señor tiene para decirle a través de su palabra. Separe este tiempo para escuchar la voz de Dios. Lo que mostramos aquí, enseñamos aquí, está basado en la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, acérquela hacia usted para que pueda seguirnos en su Biblia y comprobar que lo que estamos diciendo está allí escrito en la gloriosa palabra de Dios. Así que le invitamos a este tiempo que sigue, donde el propósito, como ya hemos insistido, es que usted sea edificado, usted sea bendecido a través de la obra del Espíritu Santo en su vida y a través del impacto de la palabra de Dios. Vamos entonces con este tiempo, deseando que el Señor sea bendiciendo a cada uno. Bueno, muy bien. He estado inquieto en los últimos días sobre una temática que surgió a partir de un tiempo que compartí con un hermano y amigo con quien nos encontramos en unos tiempos de estudios bíblicos intensivos que tuvimos en la ciudad de Pereira, donde pues para mí fue de un impacto especial, pues una cosa que es muy elemental, es muy básica, pero quizás que muchos de nosotros pasamos por alto. Y es este contraste entre saber y creer. Estudiando un poco los términos, quizás fui un poco más allá.
Una cosa es pensar, saber, creer y confiar. Y quizás en nuestro idioma tenemos un poquitico de complicación con esto, porque la palabra creer no es como debiera ser su concepto en la esencia, sino que tiene una significación de duda en muchos contextos. Por ejemplo, estamos en un lugar de reunión, en una fiesta, y entonces alguien me pregunta, ¿ha visto a Pepito? Yo digo, yo creo que él ya se fue. Ese yo creo que debería ser desde el significado de la palabra, desde la esencia de la palabra, una afirmación. Seguro, porque lo creo, que él ya se fue. Pero realmente el sentido de esa respuesta es, a mí me parece que él ya se fue. O yo pienso que él ya se fue. Si vemos a alguien que está tratando de cumplir un objetivo, por ejemplo, no sé, un ciclista en, una, en un velódromo tratando de hacer un tiempo récord, alguien dice, yo creo que ese hombre es capaz de bajar el récord mundial. No estamos diciendo que yo estoy seguro, que yo lo creo firmemente, sino que lo veo como una buena opción. Y ese no es el sentido de la palabra creer. Y entonces tendríamos que, sin entrar pues en la filosofía que puede encerrar cada uno de los términos, pero sí yendo mucho hacia el entender claramente y mucho más a través de lo que la palabra nos enseña, qué es lo uno, qué es lo otro, de qué manera aplica para mi vida y de qué manera yo puedo obtener edificación a través de esto. Quiero invitarlo a que tengamos una oración y nos dispongamos en las manos del Señor para que sea Él el que habla a cada uno de nosotros. Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios y tú eres quien nos enseñas a través de tu palabra. Nos disponemos, Señor, en tus manos para que a través de tu Santo Espíritu seas hablando a cada uno, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, exhortándonos y todo lo que sea necesario porque tú conoces la necesidad de cada corazón. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, hoy día hay una revolución eh, con una tecnología que se llama inteligencia artificial. Y le pregunté a esa aplicación que hoy día es famosa de inteligencia artificial, ¿cuál es la diferencia entre saber, creer y confiar? Y entonces me respondió de esta manera. Saber se refiere a tener conocimiento o información sobre algo. Está muy en el intelecto. Creer se refiere a aceptar algo como verdad sin tener pruebas concretas. Para ellos y para el, el mundo, la instrucción del mundo, la sabiduría del mundo, muchas cosas de la fe, sus pruebas no son concretas. Y por eso quizás hace la definición de esta manera. Acepto algo como verdad sin que haya una prueba concreta. El que cree en la ciencia dice que lo cree así porque la ciencia lo ha podido comprobar. Bueno, tengo una teoría y quizás más adelante se las voy a compartir. Y confiar se refiere a tener fe o confianza en alguien o en algo.
Y creo que en el desarrollo de este estudio vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos. Lo primero que encontramos en la palabra del Señor, en Juan 8, versículos 31 y 32, palabras del Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocer la verdad en lo que estaba haciendo referencia el Señor Jesús aquí para con los judíos que habían creído en él, era que ellos a través de compartir habían conocido. Pero noten que aquí no les está diciendo el Señor Jesús que a ustedes esa verdad que han conocido ya los ha hecho libres. Les estaba diciendo, esa verdad los va a hacer libres. El conocimiento de esa verdad. Aunque está diciendo aquí la Escritura que esos judíos habían creído en él. Pero encontramos también entre los mismos discípulos del Señor Jesús a alguien que quizás desde su intelecto le creía las palabras al Señor Jesús. Andaba con él. Ahora, no sabemos si había un propósito torcido en la mente de Judas desde el comienzo. Pero por lo menos estaba haciendo lo necesario para que desde su mente se diera la posibilidad de conocer al maestro. Conocerlo en el sentido de, al andar con él, sabía a qué horas almorzaba, a qué horas desayunaba, qué hábitos tenía, todos los hábitos que se compartieron entre ellos en esos momentos mientras andaba el Señor Jesús en su ministerio acompañado de sus discípulos. Y ese conocer al Señor Jesús es importante. Y quizás en el desarrollo del tema alguien pudiera pensar, bueno, entonces, ¿no es tan importante el conocimiento? Claro que sí es importante. Cuando decimos, por ejemplo, que el aprenderse versículos de la Biblia no lo va a hacer salvo a alguien, es una realidad, porque los versículos pueden estar aquí y hemos tenido en nuestras congregaciones a través de los años personas que asisten desde pequeñas, se aprenden los textos bíblicos en la escuela dominical, participan en campamentos, tenemos entre nosotros circulando unos planes temáticos de memorización de versículos de acuerdo a una serie de, pues por eso se llaman temáticos, a una serie de temas, y hay muchos que nos los hemos aprendido, yo me los aprendí hace tiempo y algunos ya se me han ido olvidando, algunos digamos en el orden, pero el texto como tal queda ahí. Y particularmente tengo que decir que eso a mí me ha ayudado mucho. No el tenerlos aquí en mi mente, pero sí el tenerlos ahí en la mente para que cuando llegue el momento, ese refresco de la palabra de Dios salga de ahí de la mente y llegue hasta lo más profundo de mi ser. Es importante el conocimiento, es importante estudiar la palabra de Dios, es importante profundizar en cada uno de los temas que vienen a nuestra mente en relación con la palabra de Dios, con el conocimiento del Señor Jesucristo, con el conocimiento de Dios. Obviamente, cuando hablo de conocimiento de Dios, me refiero a lo que desde nuestra mente finita pudiéramos lograr en tratar de entender un poquitico la esencia de Dios. Nunca será posible entrar hasta las más profundos misterios de la esencia de Dios, pero es importante. Pero como vamos a ver más adelante, más importante que eso, o adicionalmente a eso, es ir un paso más allá.
El Señor les está diciendo a ellos, y conoceréis la verdad, y esa verdad les va a hacer libres. En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículos 39 y 40, copié ahí en la diapositiva la versión Nueva Traducción Viviente, es un texto que muchos de nosotros conocemos, la mayoría lo leemos mal, con la puntuación mal enfocada, y la mayoría lo interpretamos mal. Leí inclusive recientemente por ahí en un comentario eh, diciendo que es un mandato de Dios leer las Escrituras y usando este versículo, porque en la versión Reina Valera 1960 dice, escudriñad las Escrituras, ahí hay un punto y coma. Y muchos lo interpretan como que esa es una orden, y lo que está diciendo es más como aparece aquí en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dice el Señor Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La versión Reina Valera 1960 dice, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Si tomamos las Escrituras solamente como el libro teórico, como creyendo que profundizando en él y pudiendo decir tengo un certificado, un diploma de teólogo, de estudioso, de maestro de la palabra, que eso me va a poner en una condición especial, no es así. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo en este texto. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ella les da vida eterna. Es decir, quizás ponerse a estudiarlas a ellas desde lo teórico para estas personas les daba un estatus y una creencia que era eso lo que les daba la vida eterna. Dice el Señor Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí, me señalan a mí, me enfocan a mí las Escrituras. Y termina diciendo, pero ¿saben qué pasa? Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Oiga, las Escrituras están mostrándome a mí, están revelando quién soy yo, dice el Señor Jesús. Y ustedes se niegan a aceptarme a mí como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Hermanos, creo que esto en esencia marca un poco ese contraste que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana en relación con conocimiento versus fe. Está bien estudiar las Escrituras y es necesario, por supuesto que es necesario. Pero si eso nos conduce a acercarnos al Señor Jesús, si eso nos conduce a vivir una vida que le agrade a Él, ese debe ser el objetivo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, el intelecto está aquí presente, de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a notar cuando hablemos de la fe, de creer, que la palabra es categórica, vertical, en decir que
El que cree es salvo. Al hablar aquí del conocimiento, al hablar aquí de lo que ha aprendido, al hablar aquí que desde la niñez ha sabido, las Sagradas Escrituras dicen las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es importante aprender, es importante conocer, es importante la escuela dominical, es importante la reunión de jóvenes, es importante enseñar a los niños y jóvenes la palabra de Dios. Pero hemos visto decenas y cientos de jóvenes que llega el momento de decidir, de creer, y echan por la borda todo eso que han aprendido, todo ese conocimiento, todo eso que saben de las Sagradas Escrituras. Y entonces, la palabra aquí, de esa manera, se queda sin surtir su efecto. Porque el efecto bendito de la palabra de Dios está cuando lo creemos. Bueno, creo que la cita de este primero estaba equivocada, porque 3, 14 y 15 es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura es inspirada por Dios y la escritura es útil para cada uno de estos efectos: enseñar, redarguir, corregir, instruir, con un propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leerlo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena. El efecto de la palabra de Dios en nuestra vida está en ese instrumento que Dios quiere emplear para prepararnos, para capacitarnos para la obra que el Señor encomienda en nuestras manos. Bueno, vamos a poner en orden estas citas. El primer versículo de 2 Timoteo 3, 14 y 15 está bien, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido. Y este de toda la escritura es 2 Timoteo 3, pero versículo 16. Versículo 16. Entonces, decía que el Señor usa la escritura que leemos en nuestro día a día, en nuestro diario devocional, en nuestra lectura constante de la palabra de Dios, la usa para prepararnos, para capacitarnos, para la buena obra que Él nos ha encomendado. Es muy interesante ver cómo un versículo de la Biblia, un texto de la Biblia, Dios lo usa con alguien de una manera, con otro de otra manera, dependiendo de la necesidad de cada uno y dependiendo de la obra del Espíritu Santo en cada quien. Y cuando uno pasa por un texto bíblico, lo lee y lo vuelve a leer, encuentra como cosas nuevas. Es el efecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva,
y es eficaz también. Y por eso es importante tener la claridad de que el creyente debe alimentarse de la palabra de Dios. Yo creo que uno se da cuenta cuando un creyente no se alimenta de la palabra de Dios. Cuando no, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, se preocupa por saber, por conocer. Dice, desde pequeño has conocido las Sagradas Escrituras. Porque ellas hacen esta obra de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, en este texto de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 16. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Quiere prepararse usted para servir al Señor? Debe leer la Escritura y dejar que Dios use esa Escritura como Él crea a través de su Espíritu, que debe usarla en su vida. Ahora, Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese la diferencia que hay cuando se habla de conocer, se habla de saber la Escritura, a cuando se habla aquí de creer en el corazón. Podemos pasarnos toda la vida llenándonos nuestro intelecto de conocimiento de Dios, de conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no creemos, no va a haber el efecto precioso de la palabra de Dios en la vida de esa persona. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un escrito muy famoso, antiguo, está convertido en un tratadito que se llama La verdadera fe. Y allí en medio de la historia pudiéramos extraer los diferentes conceptos. Hay un famoso malabarista, que lo vemos, es capaz de pasar sobre una cuerda, caminando en equilibrio, sin caerse, y alguna vez quiere hacer su pirueta, su hazaña, su logro en las cataratas del Niágara. Pone un lazo y la estadística dice, el conocimiento de la gente dice que él lo puede hacer, que él puede pasar. Y entonces mucha gente se congrega en aquel lugar para ver lo que este hombre podía hacer. Pasa caminando por el lazo, con buen equilibrio, pasa al otro lado y se devuelve. La gente sabía que él lo podía hacer. Toma una carretilla y se va por el lazo pasando hasta el otro lado y va y vuelve. Ya la gente estaba viendo, tenía el conocimiento de que él lo podía hacer y quizás algunos habían escuchado versiones de él de que hacía todo este tipo de cosas maravillosas.
Entonces dice, ¿quiénes creen que yo puedo pasar con una persona dentro de la carretilla hasta el otro lado? Es probable que algunos hayan reaccionado así intempestivamente a decir, sí, yo creo. Por pronto alguien hubiera como dudado y mirado para los lados a ver qué decía el otro. ¿Será que sí? Pero viendo lo que ya había pasado, muchos, la mayoría, asintieron en que sí, el tipo era capaz de hacerlo, de pasar con su carreta cargada con una persona hasta el otro lado. Entonces él pregunta, bueno, ¿quién quiere subirse a la carreta? Ahí sí nadie quería hacerlo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, habla de eso. Hay otro término relacionado con el creer, que es el confiar, que es el que como que encierra el concepto más profundo del creer, porque es que la palabra del Señor nos dice en Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Quién haces? Y recuerda usted qué más sigue diciendo allí. Demonios también creen y tiemblan. Recordamos aquel episodio de un endemoniado, no recuerdo ahora si fue con los discípulos, donde el endemoniado les dice, yo sé quién es Jesús, el demonio pues que está dentro del endemoniado. Claro que él conoce de Dios, conoce del poder de Dios. Pero es más importante creer de corazón para salvación. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay gente que dice que sí, Dios, pues Dios como Dios, pues sí, tiene que haber como un ser supremo, un algo allá que fue el que permitió allá la explosión del Big Bang y que fue el que... Pero creer en Dios, que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos y que Él fue el que obró salvación para usted y para mí, es lo que nos da ese permiso, ese acceso a la salvación por gracia a través del Señor Jesucristo. Jesús es el Señor y eso tenemos que creer y creerlo de corazón para ser salvos. ¿Cree usted de corazón? Quizás ha escuchado mucho tiempo, le gusta, como el que escucha la misa, eh, venir a este programa y decir, oiga, pues sí, como chévere, aquí en mi casa, desde mi celular, desde mi tablet, desde mi televisor, en YouTube, escucho algo de la Biblia, así como palabras chéveres ahí que se escuchan, pero no toma una decisión, pues déjeme decirle que su destino es la condenación eterna, porque es necesario creer de corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos y con eso nos dio salvación. Y mire lo que sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Necesita usted alguna otra garantía para creer en el Señor? Saber que su fe no va a ser defraudada. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será defraudado. Porque nuestra fe, como premio,
nos da la salvación, la vida eterna. Dice allá en Hebreos 11 que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. ¿Y cómo se manifestó la fe de Abraham? Que obedeció, que salió cuando Dios le llamó, dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué preciosa verdad para usted, para mí, para que la pensemos cada día al levantarnos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo soy creyente, me identifico como creyente, me identifico como hijo de Dios. No tengo de qué avergonzarme, no voy a ser avergonzado porque mi fe es una fe preciosa, maravillosa. Vamos a ver más adelante un texto de Romanos 1 que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si no tiene ese texto resaltado en su Biblia, resáltelo. Valdría la pena hacer un cartoncito, una cartulinita y cargarlo en el bolsillo, en alguna parte donde usted pueda acordarse a diario que al creer en el Señor Jesucristo, nuestra fe no va a ser defraudada, no seremos avergonzados. Hebreos capítulo 11, versículo 6, es ese capítulo maravilloso que habla de la fe, donde nos comienza diciendo que ¿qué es la fe? Que es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no se ve, y habla de una serie de héroes de la fe, y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hay mucha gente hoy día poniendo en tela de juicio la veracidad de Dios, poniendo en tela de juicio la veracidad de las escrituras, pasando las escrituras a un plano secundario. Quizás porque eso le permite a mucha gente pensar como le dé la gana. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa convicción, certeza de que estamos esperando que se cumpla el propósito de Dios, que es algo que no vemos, pero que lo sabemos y lo creemos. Entonces ahí es cuando para muchos viene que nos morimos y ahí san se acabó. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe tiene un premio. Nuestra fe nos da vida eterna. Nuestra fe nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra fe nos hace herederos. Pero eso hay que más que saberlo, creerlo en lo profundo de nosotros. Es necesario que usted y yo entendamos que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es un título, una referencia de cómo así llamamos a la Biblia, sino que es la palabra de Dios. Y así que cuando alguien venga a desvirtuar algo que dice la Biblia, tengamos la firmeza, el carácter, la valentía de decir, yo me guío
por los principios que están escritos en la palabra de Dios. Que se requiere un acto de fe, pero miren lo que está diciendo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice, el que en él cree no es condenado. Así, radical, tajante, presente, sin titubeos, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que está escuchando por accidente allá en su casa este mensaje, si usted no cree, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. ¿Eso quiere usted? ¿Condenación? ¿Y por qué ha sido condenado? ¿Porque Dios es injusto? No, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero empecemos por el principio. El texto arranca diciendo, el que en él cree no es condenado. Y eso tiene usted que creerlo para que produzca ese resultado en su vida. Dios no quiere que nadie perezca. Dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y el que en él cree no es condenado. Quiero invitarle a creer para salvación. Aquel que me está escuchando y que no está seguro si es salvo o no. Es necesario que crea. No basta con saber, no basta con conocer, no basta con tener estudios. Debe creer para no ser condenado. Mire el texto que les estaba mencionando hace un momento. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, y la razón por la que no me avergüenzo es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Hay algo más maravilloso? ¿Hay algo más importante que esto en el universo? ¿Algún doctorado, alguna ciencia, alguna maestría, algún conocimiento supremo, científico? Como decía al comienzo, hoy día se está hablando de realidad virtual y hay cosas allí que son supremamente desconcertantes, si se quiere, asombrosas, pero ni siquiera eso en relación con la salvación y con lo que el evangelio, lo que eso implica, podría deslumbrarnos, porque el evangelio es poder de Dios Todopoderoso para salvación a todo aquel que cree. Dice Marcos 9:23, hablando de aquel episodio donde unos padres se presentan con un hijo ante los discípulos para que ellos sacaran el demonio y ellos no pueden. Entonces Jesús, hablando con el papá del muchacho, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esos términos absolutos me gustan mucho porque no dejan lugar a ninguna duda. El que cree, todo le es posible. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros el poder de la fe. No para hacer lo que nosotros queremos o para cumplir deseos nuestros o
para dedicarnos a, como vemos ejemplos allá en la escritura de lo que algunos quisieron hacer milagros y cobrar por ello y llenarse de plata. Al que cree todo le es posible, y en este caso, en el contexto de este texto, el muchacho obtuvo la sanidad a partir de la fe de su padre. Pero nos habla a cada uno de nosotros en cuanto a lo que podemos hacer si creemos. Y hay otros relatos también con un ciego, un grupo de ciegos que el Señor les dijo, ¿ustedes creen? Bueno, les dijeron, sí, sí creemos, y entonces fueron sanos. También dice el Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esta montaña, pásese para allá, y la montaña lo haría. Al que cree todo le es posible, pero no para satisfacer nuestros deseos, sino en el marco de la voluntad de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, hablando de algunas cosas que menciona allí el apóstol en su carta a los Corintios. Dice, algunos de ustedes eran así, haciendo una cantidad de cosas malucas, pero él les dice, pero fueron limpiados. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Al comenzar este estudio, empecé diciendo que me inquieté con el tema por una charla que tuve con un buen amigo de hace tiempo, y el centro de la charla estaba o estuvo sobre este texto. Este hombre luchó muchos años conociendo la verdad del Evangelio, habiendo participado desde niño en la escuela dominical y en el conocimiento de la palabra de Dios y en muchas cosas relacionadas con vida cristiana. Pero él daba vueltas y daba botes y daba botes y estuvo sumido en lo más profundo de la maldad que se puede hacer como ser humano. Pero el testimonio de él es que cuando creyó la verdad de este texto, que es que él fue hecho santo en el momento en que creyó, que él fue hecho justo en el momento que creyó, que él fue limpiado, todos sus pecados fueron limpiados, y todo esto que estamos hablando, como se resalta allí en la diapositiva, son cosas en pasado que ya fueron hechas en una persona que ha creído. Y el hecho de creerlo de corazón, apropiarse de esa verdad, fue lo que lo pudo hacer libre. Y él no fue libre de todo su pecado hasta que lo creyó, como lo dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Fue limpiado, fue hecho santo, fue hecho justo ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La palabra del Señor nos enseña que cuando creemos en el Señor, recibimos el Espíritu Santo. Somos hechos morada del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Eso implica que todo lo pasado y lo presente y lo futuro ya ha sido saldado. Y conversábamos con él en un ejemplo como este. Él decía, si este hombre, el que está aquí a mi lado, una tercera persona que estaba en la conversación, me decía a mí, le debe a usted una plata, pongámosle número, 10 millones de pesos. Y usted le está cobrando a él permanentemente. Y hay un momento en que yo digo, venga, yo le pago a usted lo que él le debe.
Él no puede ir a decirle a usted, oiga, perdóname porque no he podido dar la cuota de lo que le debo. Él le tendrá que decir, su deuda ya me la pagaron, ya está cancelada. Y esto es lo que debemos creer porque el enemigo quiere acusarnos de pecado. El enemigo quiere acusarnos de cuánta cosa se le ocurre y quiere poner en nuestra mente pensamientos de lo que somos. Pero la realidad es que lo que somos delante de Dios es que somos santos, limpios, justos a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos creer. No solamente procesarlo en nuestra mente, sino creerlo de verdad para la honra y la gloria del Señor. Qué bueno que el Señor le permita a usted creer esta verdad para que usted sea libre. Y que cada uno de nosotros en nuestro día a día podamos recordar, soy limpio, soy santo, soy justo delante de Dios. No porque yo sea justo, sino porque Dios lo hizo para mí delante del Padre. Es necesario creerlo desde lo profundo de nuestro corazón. Al que no ha sido salvo, creer para salvación. A los que somos salvos, creer esta preciosa verdad para que seamos libres. Para que así podamos claramente, como dos estudios atrás que tuvimos, o mejor dicho, uno en diciembre y uno el domingo pasado, sobre el tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, en dónde está nuestro enfoque y dónde está nuestro propósito. Para claramente tener ese enfoque, debemos llenarnos de esta verdad. Somos limpios, santos, justos a través del Señor Jesucristo. Finalmente, Juan 16:33, en materia de confiar, dice el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos invitados a creer, a confiar en el Señor, como lo hizo Abraham y como lo hizo todos esos héroes de la fe que están descritos allá en el capítulo 11 de Hebreos. Confiar en el Señor, Él tiene todo bajo control. Podemos tener aflicciones, adversidad, momentos oscuros, dificultad, tribulación quizás en nuestra mente por una u otra cosa, porque somos humanos, porque nuestras emociones nos juegan a veces malas pasadas. Pero la palabra del Señor nos invita a confiar por una razón muy sencilla, que Él tiene todo bajo control y Él ha vencido al mundo. Ojalá que el Señor nos ayude y a cada uno de los que están al otro lado de esta pantalla. No sé cuál sea su lucha. No sé si usted duda de su salvación. No sé si usted cree que con asistir a un programa o leer el Pan Diario o La Buena Semilla o cualquier otro diario devocional, con eso usted esté a cuentas con Dios. No sé cuál es su situación, pero sí quiero decirle que es importante que crea en el Señor Jesucristo, que la palabra dice duramente, el que no cree ha sido condenado. El que cree no tiene condenación y el que no cree sencillamente está rechazando, menospreciando la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y por eso debe ser condenado. Y al que ya es salvo y está en una lucha, tratando de, como el ratoncito aquel en la jaula, eh, dando vueltas y vueltas y corriendo y corriendo y corriendo, que Dios vio un meme de algo así, que dice alguien, créame, no va a llegar a ninguna parte. A veces quizás usted se pueda sentir así.
El Señor Jesús dice estas palabras en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No solamente nos dice que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia, sino para que tengamos paz. Y que si tenemos aflicción, porque la tenemos, que confiemos en Él, porque Él tiene todo bajo control y Él ha vencido al mundo. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y porque nuestra fe es recompensada. Y gracias, oh Dios, porque esta fe maravillosa que es descrita allá en la carta de Pedro, más preciosa que el oro, es una fe que podemos disfrutar. Porque nuestra fe está puesta en ti, oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a creer en todas las verdades de tu palabra. Ayúdanos a sentirnos desde nuestra fe limpios, como tú a través del Señor Jesucristo nos has hecho limpios. Santos como tú nos ves a través del Señor Jesucristo. Justos como tú nos ves a través del Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a erradicar de nuestra mente todas esas mentiras que el enemigo quiere poner en nuestro corazón para hacernos afligir. Ayúdanos, oh Dios, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, a creer en ti y a creerte a ti, para que vivamos una vida tranquila, en paz, con gratitud, sirviéndote y agradándote en todo. Te damos gracias, oh Dios, por esta mañana, por este tiempo, y nos disponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, así terminamos este espacio, dándole gracias a usted por llegar hasta el final de este tiempo. Oramos por cada uno de ustedes y les pedimos que oren también por nosotros. Que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, sea bendiciendo sus hogares, que tengan una semana provechosa, próspera, edificante, que el propósito de Dios se pueda cumplir en su vida para su honra y su gloria. Feliz día. Chao, chao. Bendiciones.